¿Qué pasa, autóctonos? Aquí andamos dándole de comer un poco a estas avileñas. Os voy a contar cómo está el tema porque aquí tenemos una liada que todos la sabemos, pero gorda en España. Y la historia nunca hay que olvidarla porque la historia siempre se repite. Y es bueno aprender de lo pasado, no olvidar lo que ha pasado para que no se vuelva a repetir, ¿no? Cuando Napoleón entró en España a conquistar España, a los franceses, hoy le fue muy bien al principio, porque ¿sabéis por qué? Porque en España siempre hemos tenido unos líderes, unos que han gobernado y que han mandado en este glorioso país, que han sido muy cobardes y muy traidores, pero en la historia de este país. Napoleón entró en España y le fue muy fácil al principio, venía con su caballo blanco, el árabe, montado y toda la plebe, de toda la corte de España, todos los ricachones, los grandes terratenientes de aquella época, los condes, las marqueses, las marquesas y todo eso, lo invitaban a comer a sus casas, a sus palacios. Hoy Napoleón viene a ayudarnos y esa gente utilizaba a Napoleón, al ejército francés, para oprimir al pueblo español. Así era, nos oprimía. Utilizaban el ejército francés para cobrar altos tributos al pueblo. Y a Napoleón le fue bien, con su caballito blanco, con toda la corte de este país, con todos de arriba. Pues la historia se está repitiendo igual, pero ahora no tenemos marqueses ni tenemos condes. Sí los habrá, pero ya no son como los de antes. Ahora tenemos políticos, que son los que gestionan y mandan en este país, es la realidad. Los políticos son los que mandan. Nuestros políticos de este país, todos, tanto de derecha, de izquierda, y del centro y podemistas también, nos están vendiendo a todo lo que viene de Europa, de otros países, a lo que ellos digan. Porque ellos son así, son como pasó con Napoleón, nuestros marqueses, condes y reyes, pues le rendían pleitesías a Napoleón Bonaparte. Pues nuestros políticos hacen lo mismo. ¿Qué le pasó a Napoleón? Que al principio muy bien, con su caballo blanco, de comilona en comilona, y estos españoles están dominados. Cuando tanto presionaron al pueblo español, el pueblo, que es el que realmente manda en un país, nosotros, todos nosotros, se unieron y lucharon en contra de Napoleón, de los franceses. ¿Y qué pasó? Que salieron con el rabo entre las patas. Se pensaba que el pueblo es como los que nos gobiernan, sumisos corderos que se venden por dinero. Nosotros no, nosotros somos el pueblo. Nosotros hemos nacido aquí en esta tierra y nosotros la defendemos. Nosotros dejamos que nuestros gobernantes gobiernen porque los pone el pueblo y sabemos que no podemos hacer nada, los dejamos. Pero ahora estamos en una situación en España ahora mismo que está pasando igual que aquello. No nos fusilan a los autóctonos, no nos pegan, pero bueno, nos matan nuestro ganado, nos imponen leyes que aquí no se pueden cumplir ni llevar a cabo y están arruinando la vida del pueblo. Pues ¿qué ha pasado? Que ahora el pueblo se está uniendo. Esta semana hay manifestaciones de agricultores y ganaderos en Guadalajara. Va a haber manifestaciones. El mes de mayo hay un montón de manifestaciones en Asturias, pero en Madrid hay un montón. ¿Por qué? Porque el pueblo ya tanto presionar se está uniendo. Y a esto les va a pasar como les pasó a Napoleón, que se van a ir con el rabo entre las patas. Yo os lo digo que es así. Ahí me llaman de toda España. Vamos a hacer, ayúdanos, que vamos, porque aquí casi la mayoría de los autóctonos se meten en mis páginas de Facebook y YouTube. Y yo las tengo, las páginas, siempre las he puesto a disposición del pueblo. Pues lo veis, yo podía subir vídeos de tonterías mías solamente, pero ¿qué hago yo? Procuro que todo el mundo se entere de la situación, como le está pasando a ese ganadero de Salamanca, que le ha pasado a muchos más, y muchas más cosas que nos están haciendo nuestros líderes políticos, porque nos venden a lo que viene de fuera y no defienden su país. Pues ahora va a pasar eso, que el pueblo se está uniendo y va a luchar. Y van a entrar en Besana, lo vais a ver. Van a entrar y van a tener que entrar y volver a lo que era este país y cualquier país.
Así que se vayan preparando la clase política, porque va a haber montones de manifestaciones. Todo el mundo va a saber la clase de traidores que sois todos y cada uno, porque sois todos. Y ya está. Y esto va a tener que volver a como tiene que ser, hacer leyes acorde a la realidad. ¿Entendéis? Y mirar por vuestra ganadería, y mirar por la agricultura, y mirar por la sanidad y por la educación. Que para eso están los políticos, no por 4 ricachones que vengan de fuera y os emboben con 4 comilonas y le deis vuestro país y lo pongáis en bandeja como hicieron nuestros marqueses y condes de cuando los franceses vinieron a conquistarnos, que no los conquistaron. A los franceses los echó el pueblo, igual que vamos a echar ahora a todos los que están imponiendo sus leyes para destruir nuestro modo de vida y nuestra vida. Así que autóctonos están los al loro. Que sepáis que toda España se está movilizando y cada vez más lo que es el sector primario se está movilizando como nunca para destruir y acabar con todas estas injusticias que nos están implantando desde otros terceros países y nuestros líderes no tienen lo que hay que tener para defendernos. Nos vemos en próximos episodios de las ruinas de este glorioso país. Que lo sepáis, Napoleón se lo cargó el pueblo. Los ricos se lo dieron todo. Igual que están haciendo los políticos, se lo dan todo a los de fuera. Pero el pueblo somos nosotros. Y no nos vamos a dejar domar tan fácil. Nos vemos autóctonos. Mirad qué paisaje más bonito aquí a la vera del río, cuidando las avileñas. Mirad. Esto lo quieren destruir todo, no quieren que haya pastoreo ni que haya animales. Nos vemos.